Hola, en este video análisis les estaré platicando sobre la estética desde la perspectiva del feminismo. Primero, ¿qué es la estética feminista? Esta busca desafiar y transformar las normas y los discursos estéticos tradicionales y promover una mayor diversidad e inclusión en la cultura visual y artística. Griselda Pollock fue una historiadora del arte, profesora de la universidad y crítica en arte y escritora. Su filosofía, algunos de los puntos de los que vamos a hablar, es primero la crítica del canon y el genio. Junto a Linda Nochlin demostró que este canon es arbitrario y excluyente. Profundiza en la crítica de Nochlin el concepto del genio, argumentando que esta idea es una construcción social que invisibiliza el trabajo colectivo, el contexto histórico y, crucialmente, las contribuciones de las mujeres. Argumenta que no es que las mujeres sean genias como tal, sino que la categoría misma de genio fue diseñada para excluirlas. El otro punto es la construcción social de la historia del arte. Pollock sostiene que la historia del arte no es una mera recopilación de hechos, sino un discurso ideológico que selecciona qué se cuenta, cómo se cuenta y quién lo muestra. Del concepto de la mirada masculina al análisis de las obras de arte, donde el espectador está implícito. Argumenta que muchas obras de arte están construidas por un espectador implícitamente masculino y heterosexual, lo que convierte a la mujer en una obra de arte o objeto de la mirada, despojándola de la subjetividad. Continuando con Amelia Jones. Amelia Jones exploraba la centralidad del cuerpo performático, o en inglés performing body. Esto significa el cuerpo como obra y proceso. Para Jones, el cuerpo en el arte no es simplemente una imagen o un objeto estático del ser representado o contemplado. En un sitio activo de performance, de acción o de construcción de significado, el cuerpo del artista y a menudo del espectador es crucial para entender una obra. Su segundo punto fundamental es la confrontación en el patriarcado. Estas obras a menudo confrontan directamente la violencia, la sexualidad y los estereotipos de género impuestos al cuerpo femenino. Artistas como Carole Schneemann, Hannah Weil o Anna Mendieta son centrales en sus análisis. Por otro lado, Julia Kristeva. La filosofía feminista de Julia Kristeva es una llamada a la sujeción radical de las estructuras de significado y identidad impuestas por el patriarcado. Ella nos invita a explorar el potencial revolucionado de lo semiótico, esto siendo el cuerpo, las pulsiones o el caos prelingüístico, para perturbar y enriquecer lo simbólico, lo cual vendría siendo el lenguaje, la ley y la razón. Es un feminismo que busca la fluidez, la multiplicidad y el sujeto en proceso, desafiando las identidades fijas y las normas impuestas desde el exterior, y encontrando en la experiencia de lo abyecto y la maternidad una fuente de creatividad y desconstrucción. Más adelante veremos el concepto de lo abyecto en otros artistas. El género es una construcción cultural que se produce a través de la repetición de los actos estilizados a lo largo del tiempo. Esto lo dice en el género de la disputa Judith Butler y la performatividad del género. Judith dice que tanto el género, el ser hombre o mujer, como el sexo, tener cuerpo de hombre o mujer, no son cosas naturales, sino que son ideas de la sociedad que se construye y se nos enseña. No nacemos siendo un género, sino que lo vamos haciendo todos los días en lo que decimos, cómo actuamos, cómo nos vestimos y cómo nos comportamos. Esto es lo que Butler llama performatividad de género. La sociedad espera que si naces en el cuerpo de una mujer, actúes como una mujer y te gusten los hombres, y lo mismo al revés. Butler dice que esto no tiene que ser así, porque no hay una regla natural que obligue que todo coincida de esta manera. Las normas sobre género y sexualidad hacen que muchas personas se sientan fuera de lugar o sean discriminadas, solo porque no encajan en lo que la sociedad espera. Butler quiere que todos puedan vivir su género y su sexualidad libremente, sin miedo ni discriminación. En resumen, el género no es algo fijo ni natural, sino que algo que hacemos y repetimos cada día y que puede cambiar.
Por eso, no hay sola manera correcta de ser hombre o mujer o vivir en la sexualidad. Crítica al binarismo. La crítica al binarismo se centra en cómo la construcción del género opera a través de las exclusiones y las forclusiones, produciendo categorías de lo humano y lo inhumano. La autora destaca que la construcción de lo humano se produce no solo por encima y contra lo humano, sino que también a través de una serie de supresiones radicales que se niegan a la posibilidad de articulación cultural en ciertos seres. La existencia de sitios excluidos que se encuentran en el exterior constitutivo de lo humano sugiere que las categorías binarias no son suficientes para abarcar la diversidad de la experiencia humana. La autora sugiere que la construcción de lo humano es una operación diferencial y que se produce lo más o menos humano, lo inhumano y lo fundamentalmente inconcebible, lo que implica que las categorías binarias son insuficientes para capturar la complejidad de la experiencia humana. Por lo que, en este sentido, la crítica al binarismo se centra en cómo la construcción del género es la más compleja y matizada que una simple oposición binaria, y cómo esta complejidad se pierde cuando se reduce la experiencia humana a categorías binarias. El problema no radica en que las mujeres no hayan producido genios, sino que en la definición misma de genio y las estructuras institucionales del arte han excluido sistemáticamente a las mujeres. Linda Nochlin. No se nace mujer, se llega a serlo, de Simone de Beauvoir. Esto significa que el concepto de nacer como mujer como tal no es algo natural, sino que es algo que se nos asigna. El feminismo es para todo el mundo, de Bell Hooks. El feminismo busca acabar con el sexismo, que es la discriminación basada en el sexo. Y esto afecta tanto a mujeres como hombres, niños y niñas. No se trata de que los hombres sean enemigos, sino que el problema es que el sistema sexista que privilegia a unos sobre otros, un hombre que renuncia a sus privilegios puede ser un aliado del feminismo, mientras que una mujer que reproduce el sexismo puede ser una amenaza para el movimiento. El feminismo puede incluir a todas las personas, sin importar su raza, clase social o sexualidad, porque las opresiones están conectadas y no se pueden separar. Bell Hooks propone un cambio en la crianza, la familia, la belleza y la sexualidad para crear nuevos modelos que no reproduzcan la violencia ni la discriminación. El feminismo es una lucha contra todas las formas de violencia y dominación y busca que todas las personas puedan vivir libres, en justicia y paz. La autora insiste en que el feminismo debe ser accesible y comprensible para todo el mundo, no solo para académicos o activistas, para personas que se suman a la lucha. Bell Hooks plantea un feminismo inclusivo, radical y transformador, que invita a hombres, mujeres y niños a participar en la construcción de una sociedad más justa y libre para todos. Performatividad. En el contexto de los textos que hemos discutido, la performatividad es un concepto clave para entender cómo se construye y se performa la identidad de género y cómo se puede subvenir y transformar a través de la repetición y la rearticulación de las normas y convenciones sociales. Materialización del cuerpo. Se refiere a la forma en la que el poder regulador produce y constituye los cuerpos a través de normas y discursos sociales. En particular, se destaca el sexo en un ideal regulatorio que produce una materialización forzosa y diferencia a los cuerpos. En resumen, la materialización del cuerpo en este contexto se refiere a la forma en la que el poder regulador produce y constituye los cuerpos a través de normas y discursos sociales, y cómo el sexo se produce y se constituye como un ideal regulatorio que fija los límites de lo que alcanza la categoría del cuerpo. El cuerpo del artista. La experiencia y el significado del arte corporal está profundamente arraigado la intersubjetividad y la relación con el mundo social. El enfoque fenomenológico es útil para entender la experiencia y el significado del arte corporal.
El contexto histórico y social es fundamental para entender las manifestaciones corporales. El arte corporal se convirtió en una forma de expresión y reivindicación personal y política en la década de los 60 y a principios de los 70. La autenticidad y la libertad individual fueron temas clave en el arte corporal de la época. Ana Mendieta es una artista cubanoamericana. Implicaciones. El arte corporal no puede ser entendido de manera aislada, sino que debe ser considerado en relación con el mundo social y la cultura en la que se produce. La experiencia y el significado del arte corporal están profundamente arraigados en la relación con otros sujetos y con el mundo que lo rodea. La forma en que los artistas abordan el cuerpo y la expresión personal refleja los movimientos de protesta y la cultura de la época. Y aquí tenemos una pieza de Carol Schnitzman. Análisis de la obra de los artistas Asco y Fusco Gómez Peña. La obra de los artistas y también Coco Fusco en algunas colaboraciones se enfoca en la exploración de la identidad, la cultura y la política a través de los performances, instalaciones y otros medios de arte. En general, la obra de estos artistas se enfoca en la exploración de la identidad, la cultura y la política a la intersección de la raza, la etnia y el género. Utilizan el performance y otros medios para abordar temas complejos y desafiantes, y para crear un diálogo crítico sobre la identidad, la cultura en la sociedad contemporánea. Y ahora regresando con Kristeva, el libro de Julia Kristeva, Poderes de la Preservación, describe la objeción como una experiencia intensa y contradictoria que provoca una reacción violenta y oscura en el ser humano. La abyección se refiere a algo que es inaccesible, que está muy cerca pero es intolerable, y que fascina y repele al mismo tiempo. Lo abyecto no es algo que pueda nombrar o imaginar como objeto frente a mí, tampoco es objeto que busco alcanzar a mi deseo. Lo abyecto es algo que se opone a mí, pero no de la misma manera que un objeto. Mientras un objeto puede equilibrar mi deseo y hacerme sentir conectar con él, lo abyecto es algo radicalmente excluido y que me atrae hacia un lugar donde el destino se desploma. Es algo que desafía las reglas y la autoridad, y provoca una reacción intensa y visceral. Lo abyecto no es algo que pueda ser contenido o reprimido, sino que es un sufrimiento brutal que puede devastar y transformar al sujeto. Aquí tenemos una pieza de Cindy Sherman que demuestra lo abyecto. Y ahora un repaso de los conceptos. Aplicación del modelo fenomenológico. Importancia de aplicar el modelo fenomenológico de Judith Butler para incluir la materialidad racial y la étnica del cuerpo. Abyección y diferencia. Las obras de Asco y Fusco Gómez provocan abyección en el espectador, despolomizando la diferencia mediante la exageración de sus significantes personificados. Política de situación. Los artistas buscan una especie de singularidad realizada como forma de política de citación, un nuevo tratamiento de la abyección dentro del orden político. Y por último, construcción social del cuerpo. La construcción de los cuerpos es decididamente social, ya que están atados a una relación de complicidad en la que los ambos, artista y espectador, son responsables de la producción de identidades específicas. Diferenciando el canon, el deseo feminista y la estructura de la historia del arte. El trabajo feminista consiste en cuestionar y analizar diferencias, buscando comprender significados y valores en diferentes contextos. Esto implica leer las obras de arte de manera crítica, buscando cómo se desafían las normas establecidas y se crean nuevas formas de ser y estar en el mundo. Se trata de romper con los moldes de comprensión limitando opresivos y que han sido impuestos por sistemas patriarcales, racistas y capitalistas. Y en cuanto viene al canon, nunca ha habido un solo canon en la historia del arte, sino que han existido múltiples cánones en competición. Como artistas y estilos han sido reevaluados y redescubiertos a lo largo del tiempo, como en el caso de Rembrandt y Frans Hals.
Además, la canonicidad está asociada con la idea de un valor universal y un logro individual que justifica la pertenencia a un canon selecto. Además, los cambios sociales e históricos han influido en la valoración de las obras de arte y de los artistas. En esta pieza, a través de su capacidad para alterar la percepción, al ocultar la identidad facial y centrarse en la experiencia corporal subjetiva, puede ser vista como una obra que resiste la objetivización femenina, subvierte las normas de belleza y visibilidad y propone una forma de ser y percibir que es radicalmente subjetiva y desestabilizadora para las categorías del género impuestas. Gracias por su atención.